Listo, jóvenes. Hola, ¿cómo están? Esta vez vengo a hablarles sobre las reglas del baloncesto. Primero que todo, vamos a tener en cuenta que el año pasado, los estudiantes que vienen con este proceso, ya vimos unas reglas, las primeras tres reglas, y vamos a recordar muy rápidamente para que cada uno después vaya y indague más sobre esta información importante dentro de la teoría del baloncesto. Lo primero que nosotros debemos recordar es que el reglamento de baloncesto es uno de los que inicia muy diferente a todos los reglamentos de todos los deportes. En todos los otros deportes, el reglamento inicia como bien lo sabemos, con cada una de las acciones reglamentarias del juego. En el baloncesto no, el baloncesto, la FIBA, o sea, la Federación Internacional de Baloncesto, decidió que lo primero, su primera regla, tenía que explicarle a sus jugadores cómo se debía jugar. Bueno, entonces la regla número uno nos habla específicamente del juego, cómo se juega, cuál es el objetivo, que se juega con 5 jugadores por cada equipo y que su objetivo es llevar el balón e introducirlo a la cesta contraria. El segundo criterio nos habla sobre esa cesta propia y cesta rival, que pues cada equipo tiene dentro de su área de juego. El tercer criterio son los movimientos del balón, que ya los conocemos cuando hacemos las acciones de juego, que son todos los terminados en do, son 5 movimientos: el rodado, el pasado, el lanzado, el botado y el palmeado, que es con el primero que se inician los juegos de baloncesto. Y por último, un ganador de partido que se, se va a obtener con el equipo que va a realizar mayor puntaje. Regla número 2. La regla número 2 nos habla sobre el terreno de juego, que es una superficie lisa, rectangular, de 28 metros de largo por 15 de ancho. Esto para condiciones de FIBA. Recordemos que la FIBA es la Federación Internacional de Baloncesto. En esta regla hay unos criterios muy importantes por sus condiciones de juego, ya que este deporte fue construido, o más bien se creó en condiciones de invierno. Entonces nos habla sobre que debe tener un techo para esas competiciones oficiales de la FIBA o de la NBA, que es la Asociación de Básquetbol Nacional de Estados Unidos. Entonces debe tener un techo, una iluminación, pero además debe tener todo lo reglamentario con las líneas, que debe tener no superar los 5 centímetros de ancho de las líneas, y que deben de ser muy visibles, o blancas o amarillas normalmente se utilizan. ¿Sí? Dentro de la línea están todos los círculos, toda la parte que obviamente no me va a detener en este momento a explicar cada línea cómo son sus dimensiones, pero pues eso se lo dejo a ustedes. Entonces está todo lo referente a los círculos, como les decía, a las canastas, y también algo muy importante. Dentro de esta regla número 2 habla sobre el equipamiento. El equipamiento es muy importante porque son cosas que no sabemos y hace parte de nuestra regla 2. Entre ellos, ¿qué hace parte del equipamiento? Obviamente los tableros. Los tableros son fundamentales dentro de esto. Entonces ahí hay un recuadro dentro de otro rectángulo que encontramos en los tableros, que es obviamente lo que Naismith hizo en su salón de clase, y aquí obviamente lo abarca, siendo el tablero oficial de un partido de baloncesto, o más bien de una cancha de baloncesto. ¿Sí? Por otro lado también están las canastas, o sea, los aros, la red. Pues canasta se llama porque si recordamos la historia del baloncesto, de una canasta de melocotones fue que inició esa llamada red que ahora conocemos. Dentro de esos equipamientos es importante tener que los balones. Los balones son fundamentales, obviamente, si no hay balón no hay juego, ¿sí? Pero en esto quiere decir la regla o la indicación
que es un balón número 7, como en el fútbol hay número 5, número 4. En el baloncesto, el número del balón es el número 7, ¿sí? Y también algo supremamente importante es el equipo técnico. El equipo técnico no se refiere a los seres humanos. El equipo técnico se refiere a los elementos que necesitan los jueces para llevar un partido oficial de baloncesto. Entre ellos, el dispositivo de 24 segundos, que pues lo vamos a ir mirando cuando veamos las acciones de juego, para qué se utiliza, y un cronómetro, obviamente que va manejado por los jueces, y tenemos también los, las tabletas que marcan las faltas que llevan los jugadores. El marcador se registra las cestas de cada uno, o sea, el tablero donde nos lleva la puntuación de cómo va el partido. Y por último, nos lleva las instalaciones principales de la FIBA. Tiene que ser un piso de madera, ¿sí? Solo para FIBA. De otras competiciones, amateur, educativa, no importa, lo podemos utilizar de cemento, en asfalto o simplemente ahí también en baldosa, pero pues esto son ya cosas ya más detalladas para nuestra regla. Entonces acá pues pueden ver una imagen detallada de nuestro terreno de juego, y a su izquierda están las dos zonas de los bancos, que también hace parte de los elementos que componen la regla número 2. Bueno, la regla número 3 nos habla sobre las personas más importantes para llevar el juzgamiento, nuestros árbitros. Árbitros oficiales de mesa, comisarios y todas las obligaciones que cada uno tiene dentro del juego, ¿sí? Entonces, los árbitros normalmente en un partido de baloncesto aprobado, competición nacional, son 7 árbitros, ¿sí? Cada uno tendrá que llevar, obviamente, unas obligaciones muy diferentes a las de los jueces principales, que son 2, que son los que llevan como la batuta del juego dentro de la regla, ¿sí? Aquí obviamente él nos dice que los árbitros nos habla de que uno va a estar pendiente del cronómetro de 24 segundos, que otro va a tener en cuenta el tiempo de solamente de los 20 minutos del periodo, o si son 4 de 10, bueno, de acuerdo a cómo se haya plasmado la competición. Otro va a llevar el control de las faltas, otro va a llevar el control del marcador. Entonces, eso es un trabajo muy en conjunto entre los 7 árbitros y el comisario. ¿El comisario a qué se dedica? A que la organización, nuestro evento esté llevando las condiciones reales de juego, que la logística funcione, que los espectadores estén donde deben de estar, que el equipo técnico humano debe estar en el banco donde debe estar. Todas estas obligaciones son qué procedimientos hay que llevar dentro de las faltas si se llegan a cometer. Es muy importante la acción de nuestra regla número 3, perdón, que habla sobre los árbitros. Todas las cosas muy relacionadas, entonces los dejo para que vayan mirando sus componentes, cuáles son las funciones. Obviamente no se las voy a decir una por una porque es muy extenso, entonces vamos a estar muy pendientes leyendo nuestras acciones que tiene la regla número 3. Ok, pasamos a nuestra regla número 4. La regla número 4 habla sobre los equipos. Cómo están conformados, cuáles son las condiciones que deben de cumplir dentro de un partido, ¿sí? Entonces aquí nos dice que el equipo está compuesto mínimo de 10 jugadores, máximo de 12 jugadores, 5 en cancha y máximo 7 en el banco de suplentes, ¿sí? Por otra parte nos habla sobre cómo son los cambios, cómo se va a realizar todo esto relacionado a los mismos,
¿sí? Cómo se pueden ir aprobando con los jueces, obviamente. Siempre hay que estar aprobándolo con los jueces. Me voy a devolver un segundito para que de pronto miren y detallen nuestra regla número 4. Los integrantes, como les decía, pues dentro de ellos hay un rol de capitán, deben de cumplir con la regla. En esta regla está toda la parte de indumentaria, que cómo deben llevar los uniformes, qué se permite, qué no se permite. Eh, es una regla muy amplia, ya que permite saber todas las faltas, si un jugador las comete, cómo son los procedimientos también, los jugadores de la banca, cómo es el comportamiento de ellos. Y aparte de eso, algo muy importante que otros deportes no lo muestran en su reglamento. Lo hablan en reglamentos internos del deporte, pero no en un reglamento oficial. Y es que la regla número 3 habla sobre cómo debe ir uniformado un entrenador y un coach, un director técnico. Y es que siempre el director técnico de baloncesto debe ir de traje, elegante. Esto es muy diferente a los otros deportes. Si se dan cuenta y los podemos comparar, uno puede ir en sudadera como entrenador, pero en baloncesto la regla es muy clara. Si usted no entra con un traje a dirigir a su equipo, obviamente no va a poder estar ahí. ¿Listo? Entonces, esta es la número 4. Bueno, llegamos a la regla número 5, que una de las reglas más extensas del baloncesto, porque nos habla sobre la reglamentación del juego, del mismo juego, donde incluimos el inicio del partido, incluimos nuestras faltas que se cometen, si el balón está dentro de juego, si está permitido. Vamos a ir también encontrando el control del partido como tal dentro de los tiempos, cómo el juez va llevando todo esto a cabo, cuáles son las acciones de que el jugador pueda marcar o no pueda marcar, si hubo un doblaje, si de pronto hubo una falta por el mismo, si hay un accidente dentro del juego, cómo se debe proceder. Los principios son muchos, muchísimos en esta regla. Y ella nos va diciendo, nos va mostrando cuáles son esas funciones muy detalladas que en el reglamento nos muestra. En el caso tal de una falta por un jugador, cuál es la penalización, cuáles son los tiempos, cuántos tiempos muertos se pueden tener. ¿Qué más nos puede decir esta regla que es bastante en el reglamento? Los procedimientos a seguir. Dentro de todo el margen constituido por la FIBA, es cuál es el procedimiento, qué se debe hacer, qué no se debe hacer por tal. Entonces nos muestra todo esto ahí. Y por otra parte, nos habla sobre las sustituciones. Los jugadores, qué reglas deben de cumplir dentro de las sustituciones. Por ejemplo, que si el balón no está fuera, el jugador no puede ingresar. Entonces, es algo muy relativo, pero importante, importante. Dentro de que lo que decíamos, ¿qué no se puede hacer dentro de una sustitución? Si el equipo no tiene el balón, obviamente pues va a ser difícil que llegue a ingresar el compañero, ¿sí? Y otras funciones dentro de esta regla o otros criterios, otros ítems, es casos de accidente que pueden hacer, cómo se puede sustituir, si es viable o no hacerlo, en qué condición. Entonces, si se acumularon por faltas, el juez debe estar muy atento. Esta regla, a pesar de que es de todos, es muy detallada para los jueces para que se lleve a cabo un buen partido. Y obviamente, los partidos, la finalización, cómo se debe hacer, si hay un tiempo de prórroga,
si de pronto hay un partido de que quedan menos jugadores, cómo es el procedimiento, si se pierde. Entonces la regla dice, claro, que un equipo perderá el partido por inferioridad numérica si durante el número de jugadores que ese equipo tiene en el terreno de juego es inferior a 2. O sea, con 4 pueden jugar. Pero si llegan a tener 3 jugadores, perderían el partido. Así lo vayan ganando. ¿Listos? Esto es más o menos lo que nos resume la regla número 5. La regla número 6. Las violaciones. Las violaciones son aquellas infracciones que se cometen a las faltas. Las faltas que van a estar en la siguiente regla, que será la 7. Estas violaciones son cuando el jugador está cometiendo un error dentro del juego y el juez tiene la libertad de decidir si está violando la regla por una condición del juego normal o si es porque hay una agresión. Entonces ya depende de esta medida que tome el juez, se tomarán las medidas correctivas necesarias para que el jugador sea suspendido o algo así. Vale mucho interpretar de que en qué intención hizo la violación el jugador. Si fue algo muy natural, pues será una violación y pasará a ser una falta normal, pero si tiene que ser ya más drástico el juez, lo hará. Entonces aquí están las violaciones a las faltas antideportivas sobre todo en el juego. Bueno, y para terminar, nuestra regla número 7 nos habla especialmente sobre las faltas. ¿Qué tipos de faltas existen dentro del baloncesto? Entonces hay faltas personales, hay faltas en conjunto y hay otro tipo de faltas que son faltas antideportivas, que ya van de forma a la agresión, entonces van mucho más allá de una falta de juego, de una falta personal, de una falta por haber tocado el adversario en juego o porque de pronto hizo la pantalla que no debía corresponder el jugador y bloqueó a otro rival sin ser permitido esto dentro del juego. Entonces estas faltas son las que se van acumulando, ¿sí? Va acumulando el jugador, primero que todo, porque a las 5 faltas que cometa cada jugador tendrá que ser sustituido por otro. Y aparte de que puede ser sustituido, va acumulando a su equipo para que después tengan un tiro libre los rivales. Entonces, aquí nos habla sobre todo este tipo de faltas. Hay unas faltas descalificadoras, otras no. Eso ya también va de pronto al criterio de los jueces que sean severos con estas condiciones. Pero hay faltas normales de juego, como de pronto doblar, de pronto saltar y no lanzar el balón. Entonces es una falta por acción de salto inválido o porque bloqueó donde no debía bloquear o las zonas de juego que se pasó o el balón de vuelta cuando voy atacando y me devuelvo a mi red. Son faltas más llevaderas que no tienen ninguna indicación sino que son parte del juego. ¿Listos? Entonces están ahí las faltas en la regla número 7 y los invito a que tengan sus apuntes correspondientes. Esta semana no tendrán que hacer nada para enviarme al correo. Así es que solo es de echar un vistazo al videíto, que fue un poco largo, pero entiendan que el reglamento es extenso y intento de hacer lo posible para que ustedes lo entiendan un poquito más detallado. El que quiera leer está invitado a que lo lea y lo analice y ustedes simplemente van teniendo el cuadernito al día. Recuerden, no hay que enviar nada esta semana al correo, así es que simplemente lleven su cuaderno al día y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.